Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del curso. Bueno, se exigiendo una presentación breve. Esta sesión está dedicada a la tarea del análisis en investigación cualitativa y les traigo nada más y nada menos que la doctora Monique Landesman, que es una doctora a quien yo admiro mucho, a quien aprecio mucho y que tiene una trayectoria muy larga en investigación aquí en la FES y en otras instituciones. A mí me habría gustado darles una semblanza, pero bueno, mejor dejo que tú te presentes con tu trabajo. Un aplauso para ella, por favor. En realidad uno debería hacer las presentaciones después, porque pues la verdadera presentación es el trabajo, ¿no? Bueno, bienvenidos, muchas gracias a Ariel por la invitación. Bueno, voy a tratar el tema del análisis en la investigación cualitativa. El título de la presentación es la siguiente: he recopilado todos los datos y ahora ¿qué hago? Porque bueno, no sé si ustedes tienen ya experiencia, pero en el trabajo de investigación y particularmente en la investigación de tipo cualitativa, uno recoge datos y datos y datos y tiene entrevistas y les da las observaciones y miles de páginas, y luego ya no sabe qué hacer con todo ese material, no sabe cómo hacerlo. Entonces, para eso le voy a leer una pequeña introducción de un libro muy útil que se llama Encontrarle sentido a los datos cualitativos, de Amanda Coffey y Paul Atkinson. Bueno, son las 7 de la noche en una tarde invernal en Burlington, eso es en Estados Unidos, pero es Inglaterra, un pueblo universitario inglés. Anne y Philip, ambos estudiantes de doctorado de sociología, están sentados cara a cara en la cocina. Ellos han asistido a un seminario de posgrado en el cual un nervioso estudiante, compañero de ellos, se llama Félix, ha presentado un brillante análisis. Ese brillante desempeño es el que deprimió a Anne y Philip. Eleanor y Sara se fueron contentas a sus aeróbics, bueno, son otros personajes que están aquí, y Anne y Philip están sumidos en la desesperanza. Poco a poco se van confesando mutuamente que, aunque su recolección de datos ha marchado muy bien, mejor de lo esperado, ahora están detenidos. Anne tiene varios cientos de páginas de notas de campo ya procesados en la computadora y revisados, a las que no es capaz de decidirse a meterles el diente. Philip ya hizo una serie de entrevistas de grupos focales, las grabó y las transcribió, pero ahora está estancado. Ambos saben que deben enfrentarse al análisis de sus datos y ambos saben que ya se acercan a sus propias presentaciones en los seminarios de doctorado. Ambos tienen supervisores que quieran ver algunos resultados finalmente, algunos borradores de los primeros capítulos de sus tesis. Se sienten tentados a dejar de comer e irse más bien a la taberna, pero no sienten ninguna tentación de trabajar con sus datos. Bueno, eso que les pasa a los estudiantes, pues no se crean, también nos pasa a los investigadores. El enfrentar el análisis de los datos es algo que asusta, sobre todo en los trabajos de tipo cualitativo, y vamos a explicar por qué. Esa es una plática introductoria, porque el curso es introductorio y porque, bueno, el análisis de los datos es algo como bastante complicado, es una etapa muy importante
y al igual que lo es la interpretación. En mis seminarios, bueno, cuando tenía seminarios en el doctorado, yo tenía la costumbre de trabajar análisis directamente con el trabajo de los estudiantes, con sus casos, ¿no? Inclusive dar una teoría del análisis de los datos en la investigación cualitativa y dar un método es contrario al espíritu de la propia investigación cualitativa. Entonces, pues se me ha pedido estar en esa plática introductoria, lo hago, pero en realidad la mejor forma de enseñar el análisis de los datos en la investigación cualitativa es hacerlo con ustedes, es decir, o que ustedes lo hagan al mismo tiempo con sus propios casos. Entonces, más bien lo que tampoco voy a dar ni una receta ni un método. Voy a dar un conjunto de criterios con los cuales pues, podemos ir discutiendo y aclarando. ¿Por qué es complejo el análisis de los datos? Porque el propio, como han de haber visto, en sí, la investigación cualitativa tiene sus propias características que han visto y en dado caso podemos repasar rápidamente y que lo hace particularmente complicado. Como les pasa a los estudiantes que relaté antes en la cita, enfrentarse a un mar de datos es un verdadero desafío. Los autores, particularmente Coffey y Atkinson, insisten, bueno, a pesar de que es un momento complicado de la investigación, es un momento que es muy disfrutable. Y eso es lo que yo les quisiera transmitir, no sé si lo voy a lograr, pero me pueden creer porque lo van a hacer ustedes. Pero es un momento muy, muy rico de la investigación, donde uno empieza de alguna manera, empieza a tomar forma a partir de los datos, un poco encontrar lo que dicen ellos, cuál es el sentido de los datos. Uno empieza a ver a dónde me lleva, es decir, qué ideas van saliendo de ahí, qué hipótesis se van configurando, digamos, etc. Bueno, por ahorita me van a tener que creer porque no lo podemos hacer ni nada. Dice que inclusive que es muy divertido. Bueno, no siempre todos lo comprueban, pero pues no tengo que creer. Bueno, voy a hacer un breve repaso de algunas características de la investigación cualitativa que son relevantes para el análisis de los datos. Es decir, hay muchas características, pero no todas son tan importantes de recordar. A lo mejor ya lo han visto y será una simple repetición, pero es algo sobre lo cual, digamos, quiero enfatizar. La primera, bueno, primero, ¿cuáles son los objetivos de la investigación cualitativa? Fundamentalmente, el primer punto se remite a la descripción, interpretación, particularización y profundización en el conocimiento de realidades complejas y poco conocidas. Esos son puntos como muy, muy importantes. Es decir, ustedes saben que uno utiliza el análisis cualitativo fundamentalmente para realidades que poco se conocen y que todas las realidades sociales son complejas, ¿no? Y lo que uno pretende a través del análisis, la investigación de tipo cualitativo, es profundizar en el conocimiento de esas realidades complejas. El producto pueden ser descripciones, como por ejemplo la descripción densa que se da en la investigación etnográfica, interpretaciones, y pueden ser producciones de hipótesis, de
de patrones de relaciones, de procesos, de relaciones. Esos son los puntos fundamentales de lo que pretende la investigación cualitativa. Si tienen una duda pueden pedir una aclaración y después haríamos la discusión o profundizar algunos puntos, pero si están atorados, entonces mejor piden la aclaración en ese momento. La siguiente, por favor. Como supongo que han de haber visto esto, no me tengo demasiado. Bueno, una de las características fundamentales de la investigación cualitativa es la flexibilidad en el diseño de la investigación. Esos puntos están muy señalados en función a muchas veces lo que es la comparación con lo que es la investigación cuantitativa. Por eso se va. No voy a entrar en esa discusión porque no es mi intención ir, pero seré estar por quizá ustedes tengan más experiencia en la investigación de tipo cuantitativo, no lo sé. Entonces, la flexibilidad, ¿por qué existe ese diseño la flexibilidad en el diseño de la investigación? Porque no conocemos bien la realidad. Entonces, en la investigación cuantitativa acudo a ella para aclarar un poco más la idea, pues uno ya tiene un objeto y entonces tiene ciertas hipótesis, una teoría, la deriva en variables y después desarrolla la metodología. Pero cuando uno no conoce una realidad particular, concreta, pues resulta difícil construir una hipótesis, definir variables, etc. Entonces, por eso el diseño es flexible. ¿Qué quiere decir que es flexible? Y se remite al punto siguiente. Es una investigación de carácter abierto y cíclico de la investigación. Yo diría más que cíclico, es en espiral, en el sentido de que uno va avanzando, pero puede regresar para retroalimentar, reformular sus hipótesis, reformular sus preguntas de investigación, complementar la teoría, etc. Entonces, lo que dice ese diseño en espiral, cada etapa se apoya en la anterior y alimenta a las demás. Es decir, hay una secuencia como en la investigación cuantitativa, es decir, como lo han visto en el diseño de investigación en las etapas previas, es decir, la definición de la problemática, los objetivos, las preguntas, etcétera, etcétera. Cada uno se sostiene en lo anterior, pero hay siempre la posibilidad de regresar atrás, ¿no? Es decir, en un momento dado, decir, bueno, mi pregunta está mal formulada, ¿no? Entonces me regreso atrás. Por ejemplo, la definición de la problemática. Eso es el momento quizá más difícil, con poca experiencia, para definir la definición problemática, el problema de investigación. Y en el curso de la investigación uno lo va ampliando, lo va precisando, lo va recortando. Tiene un carácter inductivo de este tipo de investigación. Inductivo, le pongo relativo, es decir, es predominantemente inductivo. Eso es lógico y es coherente porque como no conocemos bien la realidad, a partir de los datos uno va tratando de desprender ciertas hipótesis y de construir la teoría. ¿Por qué es relativo? Porque cuando uno empieza una investigación tiene un cierto saber sobre el objeto. Bueno, a veces uno no sabe nada cuando uno empieza una tesis de maestría de doctorado, nada. Bueno, pero ha estado 6 años tomando cursos, estudiando teoría, no llegan en cero. Entonces sí hay ciertas teorías y conocimientos que ustedes saben y que están ahí, ¿no? Es lo que algunos autores llaman el horizonte teórico, y una autora francesa habla de una biblioteca, ¿no? Tenemos una biblioteca de conocimientos que están ahí y que están de alguna manera, en algunos momentos, se están utilizando para su proceso, digamos, de investigación. Y es una práctica artesanal
me van a decir eso que no es científico. Entonces los partidarios de la investigación cuantitativa, esos no son científicos, la investigación cualitativa no es científica. Bueno, para algunos autores, por ejemplo, como el sociólogo Pierre Bourdieu, la práctica científica es una práctica artesanal. Lo es particularmente en el caso de la investigación cualitativa en las ciencias sociales. ¿Qué quiere decir? Es que uno va construyendo la investigación en el propio proceso. Es decir, construyendo a veces construye sus herramientas, selecciona sus herramientas y va en ese proceso artesanal basado sobre la experiencia, va desarrollando su investigación. Hagan en cuenta que ustedes van a hacer una cocina en su casa, ¿no? Y que se va a Home Depot, va y dice, bueno, yo necesito tal cosa, y bueno, y van haciendo un diseño de su cocina, arman su cocina. Bueno, es una cosa un poco trivial, pero es un poco la idea. Eso no quiere decir de que no hay conocimiento, que no hay saber, ¿no? Sino que es un modo de trabajo. Por eso no hay recetas, hay criterios de rigor, y después veremos más adelante, hay lo que se llama la vigilancia epistemológica, es decir, ustedes ven, analizan, observan, reflexionan si lo que están haciendo puede responder a las críticas que ustedes se hacen o que nosotros les hacen sobre su proceso de investigación. Entonces, eso no es artesanal, no quiere decir, bueno, o dicen un arte, no quiere decir que el conocimiento que se produce no sea válido, sino que tiene sus propios criterios de validez y su propia epistemología que diferencia de la investigación de las ciencias duras y las ciencias naturales. La siguiente, por favor. No buscan ni la generalización ni la homogeneización. Trabajamos como las realidades sociales son complejas, es decir, son complejas y no son homogéneas. Ustedes pueden hacer una entrevista con un sujeto y luego de su objeto de estudio hacen una entrevista con el otro sujeto y van a ver de que siempre son historias distintas, aunque pueden compartir, digamos, algunos elementos. Entonces, si yo hago, esa es parte de lo que es la vigilancia epistemológica o los criterios de confiabilidad. Si en algún momento yo trabajo, por ejemplo, con una población en el país para ver sus grados de nutrición o sus niveles de educación, entonces yo voy a hablar de esa población ahí, pero yo no puedo generalizar mis conclusiones de una población de Oaxaca a lo que son una población de Guerrero o es una población del Distrito Federal. No lo puedo hacer porque cada realidad es compleja. Ahora, si uno quiere generalizar, ese es otro problema que veríamos en otro momento. La siguiente. Perdón. Y entonces, dar cuenta de las particularidades de los sujetos o poblaciones o instituciones con los cuales trabajamos y no busco la generalización ni la homogeneización. Homogeneización quiere decir, bueno, todas las poblaciones son iguales, etcétera, lo que estoy haciendo, todos mis pacientes son iguales, o todos los niños de esta escuela, la escuela que está en Iztacala con la escuela que está en Las Lomas, digo, para exagerar el contraste, ¿voy a tener los mismos resultados? No, porque no son los mismos niños, no tienen el mismo régimen social, no tienen las mismas condiciones de educación, entonces, o condiciones socioeconómicas. Entonces, no puedo generalizar, cada uno tiene su particularidad y no puedo homogeneizar los resultados. Entonces, es el ejercicio de la vigilancia epistemológica que veré después. Y la otra, hay una diversidad, y eso ya lo vieron ustedes, de investigaciones de tipo cualitativo
y cada uno tiene sus tradiciones, sus fundamentos teóricos, sus formas de trabajar. Entonces, tampoco se puede homogeneizar lo que se trabaja en una investigación etnográfica. No tiene nada que ver con los grupos focales o etcétera, ¿no? Con lo que han visto ustedes. Bueno, hay una duda sobre hasta aquí. Eso fue un repaso rápido de lo que son las características de la investigación cualitativa y que tienen mucha relevancia para el análisis. Bueno, no todos coinciden 100% en definir lo que es el proceso de análisis. Ustedes lo pueden entender porque ya han visto que hay tantos métodos de investigación de tipo cualitativo muy distintas en sus prácticas, sus tradiciones, y además que descansan sobre teorías tan distintas, ¿no? Por una parte puede ser el marxismo y por otra parte el interaccionismo simbólico o la fenomenología. Entonces, ese es uno de los problemas de la investigación de tipo cualitativo. Y la enorme diversidad y la heterogeneidad de las prácticas que ni siquiera tienen el mismo fundamento epistemológico. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Es lo que estoy tratando de hacer aquí para las definiciones y los criterios. Tomen todo con las pinzas. Es decir, como no podemos estudiar cómo se hace el análisis en cada una de esas tradiciones, doy un conjunto de criterios generales, pero cuando ustedes van a trabajar, a hacer investigaciones, tendrán que ver su especificidad en el tipo de métodos que están trabajando, ir a los especialistas de esos campos y tomar en cuenta sus particularidades. Dentro de toda esa diversidad, bueno, hay ciertos puntos comunes. Bueno, yo cuando elaboré esa presentación, lo hago a partir de ciertos autores, pero yo tengo afinidad por ciertos autores y ciertas definidades en función de mi experiencia, ¿no? Entonces, recupero esta porque me parece que traduce muy bien lo que es el proceso de análisis. Aquí. Es la preocupación, es curioso, ¿no? Es una preocupación, es decir, definir un proceso por una preocupación. Es decir, es un proceso, pero que se preocupa, lo que dice ahí, transformar e interpretar los datos cualitativos de manera rigurosa para que las complejidades sociales, la definición es complicada. Vamos a ver los elementos esenciales. En realidad, todavía no. Hay dos momentos. Uno es la transformación de los datos, el trabajo con los datos que se han obtenido a través de los procesos de recolección de los datos. Ese es un momento. Y el otro, la transformación de los datos, y lo otro es la interpretación de los datos. Si uno tiene los datos y trabaja con los datos, cierto tipo de operaciones que voy a precisar ahora. Y el segundo momento es interpretar los datos, que cualitativamente no es exactamente lo mismo. A veces se traslapan, pero ahorita lo voy a dejar así. Y para algunos autores, porque ustedes van a leer manuales y van a leer libros y se van a dar cuenta que unos entienden esto por el análisis. Para algunos el análisis es nada más el trabajo sobre los datos, ¿no? Transformación de los datos. Para otros autores, es decir, dejan fuera la interpretación. Para otros autores van juntos. La transformación de los datos y la interpretación. Entonces, inclusive esa confusión está en los métodos que proponen los autores. Pero yo creo que lo que es importante, sí hay que diferenciar los dos,
porque son operaciones intelectuales diferentes y prácticas diferentes. Lo trataré de aclarar después. Bueno, es un trabajo que pretende ser riguroso. La investigación cualitativa ha sido atacada por muchos investigadores son reticentes, sobre todo los que se acercan a una visión positivista. Entonces, de que la investigación cualitativa se puede cualquier cosa, no es riguroso y todo eso. Ciertamente, la investigación cualitativa tiene controles de otro tipo que esta vigilancia, yo llamo la vigilancia epistemológica, que la investigación cuantitativa. Pero es cierto, porque todavía es como un tipo de investigación que no se ha institucionalizado, es decir, cuyos principios han sido aceptados por todo el mundo. Entonces eso hace de que hay dentro de ciertos campos de la ciencia piensan que no es riguroso. En realidad, pues uno tiene que construir el rigor en su propia investigación. Y es cierto, bueno, eso lo vemos en las tesis de cualquier nivel. A veces, efectivamente, uno se siente así. Uno, en visión cualitativa, hace entrevistas, ¿no? Bueno, ustedes lo han trabajado con Gustavo. Y usted sabe, por ejemplo, uno está con el entrevistado y entonces de repente el entrevistado agarra el micrófono y habla y no se detiene y uno no sabe ni cómo detenerlo, ¿no? Entonces sigue. Bueno, pues entonces el objeto de estudio de repente, ¿dónde está? Lo he perdido porque el entrevistado le platicó todo lo que tenía ganas de hacer. Entonces, si uno no tiene experiencia, tiene dificultad para realmente obtener la información que quiere, comprender las cosas, etc. Entonces, no hay, como es un trabajo artesanal, de alguna manera, que se basa en la experiencia y en el rigor, entonces ese es un tema muy importante. Pero la preocupación es por el rigor. Y bueno, esa es la finalidad de la investigación cualitativa, es captar las complejidades de los mundos sociales que tratamos, digamos, de comprender. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son los criterios comunes para el proceso de análisis? Como ya les dije, hay una gran variedad de acercamientos de investigación cualitativas y por lo tanto las formas de análisis. Bueno, el proceso de análisis no es una etapa diferente de la investigación, sino una actividad reflexiva que influye en la recolección de los datos, la formulación de hipótesis, la redacción, etc. No es la última fase de investigación. Bueno, eso es la consecuencia de la investigación cualitativa, ¿no? Es decir, uno, por ejemplo, el problema que hay de esos estudiantes o investigadores, porque no nos salvamos tampoco, es decir, juntamos investigación y ahora ¿qué hago con los datos? Entonces, bueno, empiezan el análisis y luego la interpretación, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a ver con un ejemplo después. Uno hace el análisis de los datos y los datos van retroalimentando la etapa anterior. Después lo señalé con los ejemplos, ¿no? Es decir, no es el final, ¿no? Bueno, ya se acabó. No. Ahora, lo que sí creo que es muy importante es que es una actividad reflexiva. Eso es muy importante. Es decir, bueno, yo en lo particular, cuando hago un análisis de entrevistas, es leer y reflexionar. Es decir, no es una aplicación mecánica, como a veces se plantea lo que veremos, la codificación y la categorización y todo esto.
es reflexionar el dato en función de lo que quién me sugiere, cómo se asocia con una teoría, cómo veo la coherencia de la entrevista, cómo relaciono un dato con un dato que aparecía inmediatamente superior. Es decir, la actitud reflexiva yo creo que es uno de los puntos más importantes de la investigación, del análisis en las investigaciones cualitativas. El siguiente punto es: los datos no hablan por sí mismos, los datos se construyen en la investigación. Voy a dar un ejemplo que me dieron una vez cuando era estudiante, eso que los datos no hablan por sí mismos y que los datos son construidos. Cuando ustedes ven un partido de fútbol, ¿no? Al final dicen, no me metan la pata porque yo al fútbol no sé nada, ¿no? El equipo Cruz Azul le ganó a los Pumas de 7-0. Voy a hacer lo contrario, no me gusta. Que los Pumas le ganaron 7-0 al Cruz Azul. Es un dato, ¿no? Simple, pero es un dato construido. ¿Por qué es un dato construido? Habla fuertito porque yo estoy mal del oído. Bueno, porque se formó a través del proceso, ¿no? Bueno, es el resultado de un proceso, ¿sí? Porque el 7 y el 0 no nos dicen nada como tal, pero nosotros ya estamos diciendo que por meter 7 goles y que el otro equipo no metió ningún gol, pues ya le estamos dando esa construcción de que uno ganó por el número de goles que metió. Sí, ¿qué más? ¿Qué es lo que define que es un 7-0? Bueno, está el partido, está la significación del 7, del 0. La interpretación que le damos a esos números, ¿no? ¿Cómo? La interpretación que le damos a los números, por ejemplo. No, porque es un dato construido. ¿Cómo es construido? Pues yo me imagino que de acuerdo al contexto, en este caso pues puede ser del partido o en otra situación puede ser de una investigación, porque el 7 y el 0 podrían significar diferentes cosas de acuerdo a un marco de referencia. ¿Ok? Bueno, esa va por ahí. Todo lo que ustedes dicen es cierto, ¿no? Pero el 7-0 es el producto de un conjunto de reglas que se han construido a lo largo de la historia y que se ha construido en las ¿no? Algo así. Entonces, un dato así tan sencillo es un dato construido, todo es construido. Entonces, cuando los datos no hablan por sí mismos, es una crítica al empiricismo, ¿no? Es decir, en el sentido, que dice la verdad está en el dato. En el sentido, uno recoge datos en una entrevista, en lo que fuera, y tiene, por ejemplo, una entrevista, hace un relato de vida y tiene una serie de datos. Yo nací a tal lugar, etcétera, mis padres, Bueno, el dato está construido en la entrevista, porque depende de la relación que tiene el entrevistador con el entrevistado, del guión de entrevista, del humor, del momento en el cual está el entrevistado. Por ejemplo, cuando uno hace una entrevista, yo hice entrevistas con con científicos, pero que estaban al final de su carrera, ¿no? ¿Usted cree que la entrevista sería la misma si se lo hubiera hecho cuando tenía 30 años? No, cuando uno está al final de su carrera ve las cosas de manera diferente. Entonces, todos esos datos que uno tiene en la entrevista se construyen, se construyen en la entrevista, y de eso hay que dar cuenta. Es un ejercicio permanente, eso lo vamos a ver después, que se inicia desde el diseño de la investigación. Bueno, la siguiente.
Bueno, el análisis en la investigación cualitativa se dice que la teoría se construye principalmente a partir de los datos, que tiene que ver con esa idea que es un modelo principalmente inductivo, ¿no? Eso se enfatiza mucho en la teoría fundamental, ¿no? Bueno, es decir, lo que enfatizan es que, y eso es un problema que nos pasa mucho en las investigaciones y a veces en las tesis, ¿no? Es decir, de repente tienen una gran inspiración y entonces empiezan a hacer grandes elucubraciones y uno le dice, pero ¿y dónde está el dato? ¿Dónde está el dato? ¿No? Pues, porque no ve el dato. Entonces, en el caso del análisis, en la investigación cualitativa, el dato es muy importante y sirve para construir la teoría, es el fundamento de la teoría. Pero como yo les decía antes, uno también tiene ha aprendido ciertas teorías, tiene una biblioteca de teorías en la cabeza, que también participan de ese proceso. Por eso pues, se construye principalmente a partir de los datos. El análisis, bueno, eso es lo mismo que dije antes. El análisis es un trabajo artesanal, la fase del análisis que se reinventa a partir de las preguntas de investigación, la teoría y los datos. Eso es también un punto muy, muy importante, porque una vez, ustedes imagínense que tienen una entrevista de 100 cuartillas, ¿no? Eso es como muy frecuente, y se arrancan y empiezan el proceso de análisis, pero se olvidan de sus preguntas de investigación. Entonces, ¿qué pasa? Su objeto, van a ver si pasan allí con un maestro o con un director de tierra, para decir, ¿y su objeto dónde está? Sí, porque de repente uno se lo come el entrevistado, ¿no? Es decir, digo entrevistado porque trabajo en una sección de la entrevista, pero puede pasar para cualquier. Se lo come en el sentido que uno se pierde en el mar de datos, ¿no? O hay otra cosa que pasa, uno se enamora de los datos. ¿Sí? Fíjese que ¿qué pasa si uno se enamora de los datos? ¿Sí? Bueno, le puede dar sentido a la información, a los datos. Es como que ya lo interpreta, pero a su manera, de manera subjetiva. ¿Y qué más? ¿Lo pierde de vista el objetivo? Bueno, sí. ¿Pero por qué? ¿Pero qué pasa cuando se enamora de los datos? Cuando ustedes están enamorados, ¿qué pasa? ¿Han tenido esa suerte? Digo, ¿qué estás buscando en la investigación? Porque ya no eres tan riguroso en la forma en que estás recolectando tus datos, te vas como desviando. ¿Te estás desviando? ¿Qué más? Pues no sé, cuando uno se enamora solo ve lo que quiere ver. Entonces me imagino que quizá podría pasar eso con los datos. Los observas, tratas de analizarlos, pero ves solo lo que quieres ver, solo lo que te interesa, o como tratar de darles un sentido que está forzado más que lo que es realmente. Porque tú ves solo lo que quieres ver. Si ves unas partes de los datos, lo que no te gusta. ¿Y qué más? Pues yo justamente iba a decir algo similar a lo que comentó mi compañera en cuanto a que se cierra la visión en la investigación, es decir, en vez de abarcar más campos en una investigación y reflejar los datos de una manera más amplia, se cierra a un solo parámetro de análisis de los datos y no a varios como se esperaría que se cierre. A ver, la última. Bueno, yo creo que a lo mejor, en vez de cerrarnos a solo ver lo que queremos ver, yo creo que sería como conocer más datos. O sea, si me estoy enamorando de los datos, entonces yo quisiera conocer más y más y más, entonces eso se ampliaría más y perdería más el objetivo. Claro, bueno, todo lo que dicen es cierto, pero además
Cuando uno se enamora de los datos, queda paralizado. No puede hacer el análisis, porque es como, de nuevo, es decir, que la verdad está en los datos. El análisis implica una transformación de los datos, porque si no, ¿qué hacen? Publican su entrevista. Eso no es una investigación, ¿no? A mí me ha pasado con alumnas, ¿no? Y ustedes los tienen enfrente, la tienen enfrente, y repetía, es que esta me dijo esto, que esta me dijo esto, que me encontré esto, que cuando fuera el trabajo y que todo esto. Pero no podía empezar el análisis, porque el análisis implica tomar distancia de los datos, implica que ustedes tienen que construir un conocimiento. El dato no es conocimiento en sí. Entonces, bueno, eso venía a propósito de, bueno, del primer punto, ¿no? Entonces, eso es un aspecto como muy importante, ¿no? Es decir, pensar que la verdad está en los datos, pues sí, pero entonces ya no hay nada que hacer. Nomás publica, a mí me da una buena presentación, lo elija, lo que fuera. Entonces, ese es el problema con los datos. Entonces, el análisis implica un proceso de transformación y un proceso de distancia con los datos. Me acuerdo que con esa misma alumna que solo hablaba de los datos del que había visto en el campo, hizo su primer trabajo, lo presentó, y una de las tutoras dijo, bueno, dice, pues entonces lo que tú estás haciendo es darle el trabajo al lector de la tesis, porque tú no hiciste nada. Entonces, el que lee la tesis o lee el trabajo, tiene que decir, bueno, qué quiso decir, etcétera. Entonces, ahí el análisis es un momento muy importante justamente de elaboración del conocimiento. Bueno, exige conocimiento metodológico y competencias intelectuales, creatividad, rigor y sistematicidad. No se asusten. En el sentido de que, bueno, cuando uno empieza, bueno, en principio que es su condición de estudiante, sea de licenciatura, sea de maestría, de doctorado, lo que fuera, bueno, lo van adquiriendo, lo van construyendo, digamos, ¿no? Por eso es interesante el concepto de trabajo artesanal, porque es un trabajo que uno se ha acompañado, aprende con el otro, aprende con el maestro. La idea maestro-discípulo que se transmite en la práctica y no mediante recetas, etcétera, ¿no? Entonces son competencias importantes. Aquí lo que quizá vale la pena enfatizar la idea de creatividad, ¿no? Es decir, es un trabajo creativo, bueno, que conviene que sea creativo, ¿no? Y sistemático, lo veremos después con un ejemplo. Y para toda investigación de tipo cualitativo, uno puede acudir a una variedad de estrategias analíticas, no solamente una, sino varias estrategias analíticas, que también vamos a dar un ejemplo después. La siguiente. Bueno, aquí nos encontramos con un problema muy importante. Dado que hay diferentes métodos, hay diferentes tipos de datos. Por ejemplo, a ver, ustedes han visto diferentes métodos de investigación cualitativa. Díganme, por ejemplo, ¿qué datos produce la etnografía? ¿Dónde? Escoge una posecita, pero no lo dije. Las notas de campo. Las notas de campo es un tipo de dato. ¿Qué más? Historias de vida. ¿Vale? Historias de vida. Historias de vida. ¿Y cómo son el tipo de dato? Vamos a ver, no confundir el nombre del método con el tipo de dato. Porque yo estoy hablando los datos, es decir, la materia prima del análisis. Entonces, historias de vida, ¿cómo viene la historia de vida?
Se obtiene por medio de una entrevista, pero esta entrevista se tiene que redactar después, ¿no? Y queda un escrito de Pero ¿cuál es el material? la narración. La materia prima, ¿cómo es? Pues la narración, ¿no? Que es una grabación, son datos hablados, pero ¿de qué estábamos hablando? ¿De historia de vida? ¿Qué otro material puede ser para la historia de vida? Las cartas, los documentos de la persona, pues no sé, cartas, actas, Sí, todos los documentos cartas, es el material escrito, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué otro método, qué material? A ver, Pues los documentos oficiales, quizá a lo mejor un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, un Sí. acta de fusión. sí, sí. ¿Qué más? A ver, bueno, ustedes no han hecho mucho trabajo etnográfico, ¿verdad? Pero ustedes como psicólogos hay diferentes tipos de materiales. ¿Qué material tienen los psicólogos que pueden analizar? Por ejemplo, la investigación etnográfica recoge tipo de datos como significados, símbolos. Pero eso no es el material bruto. Eso ya es producto del análisis. Bueno, ahí va, ¿no? Es decir, podemos tener fotografías, dibujos, gráficas, documentos, cartas, etcétera, diarios de campo, fotografías. Y una vez vi un artículo de una revista de sociología muy seria, que todo el trabajo estuvo, fundamentado en la fotografía de una clase. Es una socióloga de prestigio, tomó una fotografía de clase no sé, de escuela secundaria de 1950, digamos. No es el único material, ¿no? Ella tenía ya sus herramientas teóricas, etc. Pero con una sola fotografía hizo un artículo que se publicó, ¿no? Así la fotografía le da un material, digamos, de base. Bueno, ustedes se dan cuenta que no es lo mismo analizar una grabación que una foto, que una carta, que una entrevista, una historia de vida en un libro que está publicada, etc. No es lo mismo analizar, el material es totalmente distinto, ¿no? Y son procesos distintos. Y eso hace que, por eso el trabajo artesanal, porque uno tiene que adecuarse al tipo de material que uno tiene. Bueno, la siguiente. Bueno, ahí voy recuperando la idea del proceso de análisis de datos, señalando esos dos momentos, que es transformación de los datos e interpretación de los datos cualitativos. Bueno, la siguiente. Bueno, el análisis de los datos se está conformando por diferentes subprocesos. Primero, el que señalé, que es la transformación de los datos, manejo y transformación de los datos. Desde que uno empieza a elaborar su proyecto de investigación, uno empieza ya a perfilar el tipo de datos que uno va a necesitar, y desde ese momento empieza el trabajo de transformación de los datos. Por ejemplo, cuando ustedes elaboran su proyecto de investigación, ¿de qué manera, en el diseño, de qué manera ya se va definiendo el tipo de datos con los cuales uno va a trabajar? Que en la definición de un proyecto de investigación va perfilando los datos.
Es decir, sí, hay un momento que define categorías. ¿Sí? ¿Y de qué manera? ¿Por qué la categoría define el dato? Porque ya es significado que se le va a dar al cierto dato, o la clasificación que se le va a dar al cierto dato. Claro. Ahora, a ver, hay que aclarar aquí. Hay ciertos proyectos de investigación que las categorías se definen desde el inicio y va definiendo qué tipo de conocimiento, qué tipo de datos se va a trabajar. Y hay el otro momento en el análisis en el cual uno elabora categorías a partir de los datos. Son esos dos momentos. Es decir, depende de la forma de aproximarse al análisis. A ver, ¿qué otro momento del diseño es importante para saber con qué datos se va a trabajar? La elección de la metodología, ¿no? Sí. Pues porque a partir de la metodología, pues tú vas a ver qué tipo de datos son los que vas a recoger de acuerdo a lo que estés haciendo, de acuerdo al proceso que vayas a seguir, la estrategia que vayas a utilizar. Sí. Pero antes de eso sería justamente los objetivos, porque dependiendo de tus objetivos vas a escoger una metodología y ya vas a aplicar un determinado método. ¿Sí? ¿Lisa? La delimitación del tema, ¿no? La delimitación. La La delimitación. Bueno, ustedes pueden ver que desde el diseño de la investigación uno ya va acotando, en el mejor de los casos, porque a veces no acota nada, pero en fin, en el diseño de la investigación ya va acotando qué tipo de datos va a trabajar, qué tipo de datos y además delimitando los datos con los cuales se va a trabajar. Entonces va desde las preguntas, la guía de entrevista. La guía de entrevista, yo veo Gustavo que me recuerda de ese sobre la entrevista. Es decir, no es solo es la guía de entrevista, ¿no? Y luego será la entrevista también, pero la guía de entrevista ya va definiendo tipo de preguntas que hacer, etcétera, ¿no? O la guía de observación. Después, bueno, sí, ahí es que yo pensé que además era el diseño y pasamos a la práctica. Es decir, cuando uno hace la entrevista, luego no sigue la guía, ¿no? Porque muchas veces, bueno, no sé, cada quien tiene su estilo, y etcétera. A veces uno agarra la guía de entrevista, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Y a veces uno hace una entrevista más libre, ¿no? Y hace una pregunta y tiene necesidad de aclaración, y entonces es un desarrollo más libre de la entrevista. Entonces los contenidos se pueden ampliar, se pueden recibir, se pueden profundizar. Las transcripciones. ¿Qué pasa en las transcripciones con el contenido? Con los datos. ¿Sí? Bueno, pasa que a veces en las transcripciones hay como cierta objetividad, pero también se pierde, ¿no? Por lo mismo de que no se expresa como tal la información que nos proporciona. Claro, es decir, sí. Bueno, es que en ese sentido, en otra sesión nos explicará que es un paso pues importante y al mismo tiempo confuso, porque la descripción puede ser textual, tal como te lo dijo la persona, o puede ser solamente de acuerdo a lo que a ti te interesa rescatar en la entrevista, transcribir esas partes, ¿no? Pero a la hora de esa transcripción, algunas cosas se pueden perder con la propia interpretación del investigador y no darle la interpretación que la persona le quería dar. Entonces, creo que en ese momento hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, en principio en la transcripción la regla es ser lo más fiel posible, pero ¿usted cree que, es decir, qué se pierde en una transcripción? ¿Qué se puede perder? No sé, se me ocurre que tal vez en una transcripción se podría perder la emoción con la que el entrevistado puede hablar sobre lo que sea que esté hablando. No sé, de alguna forma no se escribe ahí, o no sé qué tan
común sea que se escriba, no sé, como con unos corchetes y lloró, no sé, como que no hay no se apega fielmente al sentimiento o a la emoción con la que el entrevistado dice las cosas. ¿Qué otra cosa se puede inventar en la transcripción y que cambia el sentido? Eso mismo. ¿Lo que? Eso mismo, ¿no? La forma en la que... Pero además, También se puede perder la interpretación, ¿no? Porque, por ejemplo, para eso se le da la entrevista al entrevistado, ¿no? Para que diga, no, a esto no me refería. Y ya cambia el sentido. Bueno, el entrevistador cambia el sentido de lo que dijo y puede llegar a caer como en... ¿pero eso es en la transcripción o es después? Pues, o sea, esa es la transcripción, pero ya después... Sí, después. Bueno, hay un punto muy importante, es la puntuación. Es decir, ustedes si no registran bien la puntuación, bueno, ya lo saben, no tengo ejemplo fresco en la cabeza, puede cambiar totalmente el sentido mismo de los datos, ¿no? Si lo pone seguidito, si pone una coma, si no pone bien un punto. Entonces, el momento de transcripción es un momento de transformación del dato. Digo, por más que uno quiera ser fiel, hay una cierta transformación, se pierde la emoción. La emoción es un contenido también, es un contenido de la transcripción. Hay análisis que están basados en la narrativa, ¿no? Y en la forma de hablar, ¿no? Es decir, que se estudia también eso, es una forma de análisis también que se da. Yo no estoy muy familiarizada con ello, pero es una forma. Entonces, a veces hay que, en la transcripción, recuperar las expresiones, las puntuaciones, etc. Bueno, otro momento, entonces, eso es para decir, para enfatizar de que el análisis empieza desde el diseño de la investigación, porque ahí ya se va, digamos, se va dando la configuración, es decir, definiendo qué tipo de datos y se va configurando los datos. En la transcripción, en el caso de una entrevista, ya se va transformando, digamos, el dato. Lo mismo cuando hace una observación, de alguna manera, uno empieza con un trabajo etnográfico, por eso es un experto aquí, Gabriel, que les podría, después en la discusión quizá dar un ejemplo, ¿no? Uno está aquí, ¿y qué observo? ¿No? ¿Qué voy a ver? Y entonces empieza uno a registrar, ¿no? Y a pesar que tenía un diseño claro, y en el momento que uno está en la observación, dice, que es importante, ¿no? Digo, quizás era bonito ese día, que la persona iba vestida así, que había desayunado, ¿no? Que estaba acompañado, uno luego no sabe muy bien qué es lo que es importante observar, ¿no? Porque uno está pensando apenas, ¿no? Ahora, claro que todo eso se va precisando en el proceso, digamos, de investigación, pero el dato se va configurando en esas condiciones, por ejemplo, de la realidad que uno está estudiando. Bueno, otro momento muy importante del análisis, que es fundamental, que es la escucha, una lectura atenta y respetuosa de los datos producidos sin calificarlo o conceptualizarlo. Si cuando uno tiene una entrevista o tiene una observación, lo primero tiene que hacer inclusive para muchos investigadores, no vuelven a leer la transcripción, sino trabajan con la grabación, porque no quieren perder todos esos elementos de la entrevista o de lo que fuera, ¿no? Entonces, es escuchar, porque le permite, bueno, a mí, ver el material en su totalidad, ¿no? Es decir, porque uno luego, el análisis, el riesgo es que va fragmentando, y uno ya pierde la ubicación de datos en todo. Entonces es muy importante a la hora que empieza el análisis formal, digamos, es la lectura y la escucha atenta del material, ¿no? Porque
¿qué les permite? Ustedes en algún momento están analizando un fragmento de entrevista y dice, ay, me está diciendo esto, pero qué raro, porque me dijo lo contrario antes, ¿no? Entonces no regresa. Si ustedes han leído bien toda la entrevista o las observaciones o lo que fuera, les permite poder ver las relaciones internas, las incongruencias, o las contradicciones o las asociaciones, ¿no? Ahora, bueno, seguramente eso lo vieron con Gustavo, ¿no? Es decir, una contradicción no es un problema del entrevistado, bueno, puede ser que en el momento sea un problema. Una contradicción es un material de trabajo. Dijo esto aquí y dijo lo otro acá, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué dijo esto aquí? Porque se equivocó, se olvidó, lo que fuera, ¿no? La explicación. Entonces, esa lectura atenta es muy importante. Ahora, respetuosa de los datos producidos sin calificarlos o conceptualizar, ¿no? La idea ahí es no precipitarse en la interpretación, es decir, casi es lo mismo que les dicen cuando hacen una entrevista, van en blanco, ustedes se ponen en el lugar del sujeto para escucharlo, para entenderlo desde su lugar. Uno hace lo mismo en la lectura del material transcrito, es leer, escuchar, no tratar de interpretar inmediatamente, ir sin prejuicios. Hay una frase muy bonita que dice el sociólogo que disculpen, pero me estoy manteniendo en la sociología. Dice, hay que entender al otro en su necesidad. Es decir, cada uno relata su experiencia en función de su historia, de su pertenencia de clase, etc. Y no se trata de ir ahí con prejuicio cuando uno lo lee, sino decir, como hizo su investigación Adiel, que trabajó con parteras, etc. No decir, no, los partos es así, yo leo lo que me dice, está equivocada y no sabe nada esta mujer. No, esa mujer tiene esa práctica con una historia, con un contexto, etc. Entonces, lo mismo que tiene que cuidar uno en una entrevista, la tiene que cuidar en el análisis. En el análisis, en la primera lectura, hay que ir en blanco, nomás leer para poder interiorizar esa verdad del otro. Bueno, la siguiente. Bueno, otro momento, otra fase o subproceso, operación en el análisis, es la condensación del material. Es decir, a veces se produce un material muy amplio, ¿sí? Y uno pierde de vista, ¿no?, todo lo que dice ese material, ¿no? O no necesita comunicarlo en un libro o en una tesis. Muchas veces se hace un resumen del material. Por ejemplo, en los relatos de vida, lo que se hace a veces para una investigación es hacer una síntesis del relato de vida y se incluye, en ese caso, la tesis o la publicación para sacar los datos que son irrelevantes y solo presentar los datos que son relevantes. Y el otro es la codificación del material para captar lo esencial de lo expresado en los datos. No todos los autores piensan de la misma manera la codificación. Eso tienen que tener con cuidado. Yo, para contrastar lo que es codificación de categorización, retomo la concepción de ciertos autores. La codificación es como tomar la entrevista y normalmente se hace el margen, y en el margen se va señalando los puntos importantes que se encuentran en la entrevista, en caso de entrevista.
De manera que cuando uno ha terminado, uno puede leer todos los códigos. Es decir, es una idea de una frase o de un párrafo, usted saca la idea esencial que hay en ese párrafo. Puede leer esto y reconstruir toda la entrevista sin tener que leer toda la entrevista. Voy a dar, bueno, después le doy el ejemplo. Otro, como ustedes van a ver, yo no enfatizo tanto lo de la codificación. Es decir, para muchos autores, o se les enseñan en los cursos de doctorado o de maestría o de licenciatura, cuando hablan de análisis dicen codificación y ya está, ¿no? O sea, sí es un paso importante, pero no es el único paso del análisis. Y enfatizo sobre los otros pasos para abrir puertas a otras estrategias y para hacerles conscientes de que hay muchas operaciones afuera de la codificación y que implica un trabajo sobre los datos. Otra forma otra operación, puede ser una operación del proceso de análisis, es la organización, clasificación, sistematización de los datos, que puede ser construcción de cronologías, genogramas, etc. Es decir, voy a dar unos ejemplos, ¿no? Si uno tiene muchas formas de sistematizar los datos, no pasa solamente por la codificación. Y son formas muchas veces que son sencillas y que aportan muchísimo. Y como pongo aquí, esos procedimientos están en el umbral de la interpretación. Es decir, como se va organizando los datos de manera a empezar a ver cierto tipo de relaciones, patrones, etc., eso ayuda a construir la interpretación. Entonces, hay dos ejemplos aquí que tengo. La siguiente. Es esta. Bueno, yo tuve un problema ayer porque no me pude hablar ayer para que me ayudara, pero no podía pasar cuando quería copiar la entrevista y lo que había en margen. No podía, solo me salía la entrevista y no me salía el margen. Entonces no pude armarlo así, entonces lo hice de otra manera. Un entrevistador, proceso de codificación en una entrevista. Un ejemplo, entrevistador. Oye, antes de entrar a tus estudios, es una entrevista, un maestro de psicología. Le pregunta, oye, antes de entrar a tus estudios de CCH, ¿en tu familia había profesionistas? Era la pregunta. Entonces, el entrevistador contesta, no, de hecho, yo soy el primero en toda mi familia. Todas las generaciones de parte de mi madre, nadie había estudiado. Por parte de mi padre, mi abuelo era abogado y era el único que había estudiado de todas las generaciones de ellos. Pero aparte nadie más. Bueno, aquí la codificación. La codificación va mucho en función de las preguntas de investigador, de lo que uno quiere rescatar de la entrevista. No es exactamente repetir lo que dice, sino lo que es relevante. Entonces, aquí, falta de estudios, bueno, la codificación, falta de estudios en la familia, salvo el abuelo abogado. Esa es la primera parte de la codificación, ¿no? Es lo que a mí, en ese caso, me interesaba. Es de ver de que sí hubo una persona que había estudiado y que era la única, pero que era el abuelo, y que había sido abogado. Bueno, es una codificación. Es como hacer una pequeña síntesis de un párrafo que a mí me va a ayudar después. Y yo agrego, sería bueno saber más al respecto. Entonces, ¿qué hago aquí? Decir, me falta información. Yo tengo que regresar con el entrevistado para ver, bueno, por ejemplo, qué influencia tuvo el abuelo sobre él, es decir, el hecho que haya estudiado, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, por eso es un proceso reflexivo, porque a mí, dice esto, es muy importante, pero no me satisface del todo, yo quisiera saber más. Entonces,
agrego esto y luego vuelvo a hacer una entrevista y voy a hacer más preguntas. La siguiente, bueno, una forma de sistematización de datos que tiene que ver con ese punto, ¿no? Que tiene que ver con el punto anterior. ¿Ustedes saben qué es un genograma? ¿Ni idea? Bueno, un genograma es cuando uno representa los datos de la familia, ciertos datos de la familia. Entonces, en ese caso, ¿quién era el padre, quién era la madre y quién eran los hermanos? ¿No? Me interesaba particularmente, era como una aproximación más sociológica, el nivel de estudios, qué oficio hacían o qué trabajo o profesión hacían. Entonces, no ven seguramente nada, pero bueno, el padre nació en Hidalgo y pues yo tampoco veo nada. Bueno, el padre no tenía estudios, de lo que me acuerdo. La madre hizo estudios de secundaria, empezó a comprar libros para los hijos. Nadie había hecho estudios en su familia y esos son sus hijos. Inteligente. El padre, bueno, 3 años de educación básica, leía los periódicos, el periódico deportivo, no promueve el estudio de sus hijos y no se sabe, pero se había separado o divorciado de la mujer. Es decir, el padre no era presente. La madre, bueno, vamos a ver nada más esto, ¿sí? La madre, secundaria, carrera técnica, compra libros. A mí lo que me interesaba saber es el nivel educativo y qué tanto ese nivel educativo tuvo influencia en el hijo por el tema que a mí me interesaba, ¿no? Entonces, ocasionalmente lee libros, estimula a los hijos para estudiar, es decir, toda la actitud hacia el estudio, ¿no? Lo mete a estudiar inglés, etcétera, luego lo mete a estudiar en la preparatoria. Carlos, que era el sujeto de investigación, nació en 56, tenía interés por la lectura, leía cómics, cuentitos, novelas, hizo estudios de doctorado, ¿no? Bueno, y luego son los tíos y los primos. Bueno, es una forma de sistematización de la información. ¿Qué quiere decir? Que de la entrevista tomo eso, porque tengo una hipótesis ahí, o exploro una hipótesis. Vamos a decir trivialmente la importancia de los estudios en familia sobre el propio sujeto. Entonces yo agarro los datos de la entrevista y los organizo de acuerdo a una idea. Es una forma de sistematizar. Eso también es hacer un análisis, es hacer parte del análisis. Pueden ustedes hacer en otras entrevistas observaciones una cantidad muy variada de aproximaciones analíticas. Entonces, hice lo que se llama esto un genograma. Es una forma de organizar los datos que me lleva a la interpretación, porque si no, los datos están ahogados en un mar de datos. Entonces, yo voy escogiendo algunos datos y los organizo. La siguiente quizá va a ser más clara. ¿Tampoco ven? Ese es un dato que tomamos a partir de una entrevista que hicimos con Gustavo a Emilio Ribes. ¿Saben quién es Emilio Ribes? Sí. Bueno, ya ves. ¿Qué hicimos? Una cronología. Cuando nació, es decir, cuando nació, se exilió a México, dónde hizo su primaria, en qué años, cuándo inició su secundaria, etcétera, ¿no? Eso hicimos. Es muy simple hacer esto. Sin embargo, eso es muy sugerente, porque uno va viendo, por ejemplo, hicimos a partir de ahí, decimos,
en tal año hizo esto, ¿qué edad tenía? Entonces uno ve, a ver, ¿lo puedes subir un poquito? Dice, bueno, nació en Barcelona, se exilió a México, se prenden los poquitos. Un exiliado no es lo mismo que uno ha nacido en un país, exilio político, ¿no? ¿No? Dice, primaria en English School, aprendió inglés, entre los 6 a los 10. Luego dice 58, inició su preparatoria a los 14 años. A los 16 años hizo sus estudios profesionales. Iba a adelantar, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver como armando los datos así nos lleva a elementos interpretativos, ¿no? Ahora, la última columna, bueno, concluye sus estudios de psicología a los 19 años, cuando a los 18 normalmente empiezan sus estudios, ¿sí? Bueno, eso a la derecha son donde estuvo trabajando, la Universidad Veracruzana, el Colegio de Psicología, Iztacala. Luego uno ve, dice, bueno, se ha cambiado bastante de instituciones, ¿no? Entonces, uno hace esto, organiza y sistematiza los datos y uno se va encarrilando de hipótesis, son muy sugerentes, ¿no? Eso es una estrategia de análisis. No tienen forzosamente a veces que terminar todo de analizar toda la entrevista. Puede, con operaciones sencillas, organizando los datos, empezando como a... porque el paso de la interpretación es otro salto mortal, porque la interpretación, bueno, creo que viene después, a ver si viene después. Bueno, no puse la interpretación porque la van a ver pero la interpretación es un momento, es un salto cualitativo, es decir, es un momento especulativo en el buen sentido, ¿no? Especulativo es crear, estar empezando a elaborar hipótesis, ¿no? Es muy difícil, no tiene el análisis y tiene que pasar a la interpretación, es decir, ¿cuál es el sentido de los datos? ¿No? Eso es un salto importante y que combina con la teoría, con el saber que uno ya tiene, pero no lo metí porque es tema de la siguiente sesión. Bueno, el último punto, rápido para que ustedes podamos hacer un intercambio, es la vigilancia epistemológica. Yo no trabajo con la idea de confiabilidad y validez, que es más propio de la investigación cuantitativa, sino de la idea de vigilancia epistemológica. Bueno, el nombre de por sí ya suena medio espantoso, pero ¿qué es? La redacción es un poco complicada, hice una combinación entre algo que dice Bourdieu con otras cosas. Bueno, es la realización y explicitación de un análisis crítico por parte del investigador de las operaciones científicas realizadas en el itinerario de investigación que permiten definir los márgenes de validez del conocimiento por un lado y hacer una rectificación del proceso de investigación. La vigilancia epistemológica es como una práctica, una actitud frente a todo el trabajo de investigación, una actitud crítica de cada momento de la investigación, de cada una de las operaciones que uno va haciendo. Esa actitud crítica es lo que nos va a permitir decir, a mí voy a emplear validez como un sentido más trivial, si ustedes quieren, ¿qué tan válido es el conocimiento que estoy produciendo? Y ¿cómo podría yo rectificar esto? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, ¿qué es lo que revisa críticamente? En principio,
uno revisa críticamente cada una de las operaciones que hace en la investigación. ¿No? Todas las operaciones que hemos hablado, en ese caso, digamos, del análisis, pero desde el inicio, digamos, de la investigación. Bueno, un punto que seguramente ya se les destacó, pues, uno de los problemas en la investigación cualitativa es la subjetividad, ¿sí? Que es la forma como el investigador se acerca a su sujeto de estudio, o su institución, o su grupo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, esos son los puntos a revisar críticamente, ¿no? Ahí cuando pongo la relación del investigador con sus sujetos, bueno, incluye un mar de cosas, ¿no? Es decir, en el sentido, uno se pregunta, bueno, ¿me miente o no me miente mi sujeto de entrevista? El entrevistador, estoy implicado y entonces por estar implicado nada más me fijo en ciertas cosas y no me fijo en otras cosas. Soy muy rígido y solo veo dentro de la hipótesis y no veo qué otras cosas me dice el investigador que son importantes pero que yo no había previsto. En fin, en esa relación o el otro, yo soy la señora de las Lomas, eso no es cierto, pero yo soy una señora de las Lomas y le hago una entrevista a un señor de Tepito, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué tanto entiendo lo que me dice? ¿Qué tanto juzgo lo que él me dice? ¿Qué tanto en la entrevista no lo escucho o lo critico, etcétera? Entonces, uno vigila críticamente todo esto. Y eso se ve en las entrevistas. Cuando ustedes en la entrevista revisan la entrevista, aparece claramente todos estos desvíos, entre comillas, ¿no?, que se produce en la relación del entrevistador y del entrevistado, de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, yo hice entrevista a los bioquímicos, unos bioquímicos, ¿no? Probablemente sí es doctorado, ¿no? Y todo el tiempo me decían, bueno, usted que es francesa, y usted que es francesa, que Entonces, me explicaba las cosas como si yo fuera una extranjera, ¿sí? Que no sabía nada de lo que pasaba ahí, lo cual es perfecto que crean que yo no sé nada, porque así dicen más. Pero el problema es que también el entrevistado me encajonó en un lugar y lo que dice tiene que ver con el lugar donde me ha encajonado. Bueno, entonces hay muchos, no puedo dar todos los elementos, pero la vigilancia epistemológica es revisar, porque Bourdieu dice, no hay entrevistas perfectas, no crean que van a ser la entrevista perfecta, eso no es posible. Bourdieu es un gran sociólogo, ¿no? Entonces, es una relación entre dos seres humanos, ¿no? Entonces, no puedo pretender que la cosa es perfecta. Lo que sí uno puede hacer, y está en el proceso de rectificación, es de ver, bueno, quién es el otro, dónde está, por qué habla así, etcétera, y quién soy yo, dónde estoy ubicado frente al otro, por qué hablo así, por qué no tomo en cuenta esto, y por qué sí tomo en cuenta esto, y por qué le escucho, por qué no le escucho, cuál fue la condición, digamos, de la entrevista, etcétera. Entonces, por eso se habla de explicitación, se revisa, para el que, como no hay posibilidad de réplica, ¿no?, en ese tipo de investigaciones, uno tiene que explicitar esto en la investigación para que cada persona que lee el informe de investigación sabe, dice, no, pues claro, hace esto por lo otro, ¿no? Si se hace, por ejemplo, si ustedes a veces tienen que entrevistar en sus prácticas un maestro de Iztacalá, pues claro, eso lo tienen que poner en la entrevista. Entreviste a un maestro, uy, este maestro lo tuve y era bien pesado, o era muy buena gente, o era tan así. Eso va
dando color a la entrevista. Ustedes no pueden evitar, pues, si no les puedo pedir, digamos, pórtense como si fueran igual del maestro. Pues por más que quieran, no lo van a poder y el otro maestro se va a comportar como un maestro con ustedes. Entonces, es una relación de entrevista que ya está configurada por el lugar que cada uno ocupa en la institución, o si es una enfermera con un médico, o lo que fuera, ¿no? Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo, ¿no? En esa entrevista con los bioquímicos, entrevisté a un bioquímico, uno de los fundadores de la ciencia en México, ¿no? Pero que yo había conocido en laboratorio, ¿no? Y siempre me dice, bueno, ustedes en ciencias sociales, con un cierto desprecio, como que una investigación la han de hacer mal, ¿no? Porque son muy blandos, ¿no? Así se habla, ¿no? Hay ciencias duras y las ciencias blandas, ¿no? Entonces, me habla con una cierta condescendencia a mí, porque yo era de las ciencias sociales y era de las blandas. Tenía razón por otra parte, pero eso es otra cosa. Pero, bueno, todo esto, no lo pueden corregir. Yo no me voy a poner frente a él como alguien de ciencias duras porque no soy. Entonces, como no se pueden corregir, se explicita y se toma en cuenta en la interpretación, ¿no? Es decir, bueno, las condiciones de obtención de los datos son algunos elementos de la vigilancia epistemológica que se toma en cuenta para saber, bueno, hasta dónde es válido lo que yo hago y hasta dónde lo puedo corregir o lo incluye en la interpretación. Bueno, el problema, ojos, de la generalización de los datos a otros sujetos, grupos, colectividades, instituciones, ¿no? Es decir, cuando ustedes hacen un estudio de un grupo y que en las conclusiones generalizan a todos, pues no lo pueden hacer. Eso tienen que ver. Lo que yo estudié nada más es para ese grupito, no lo puedo generalizar a otro. Lo que sí puedo hacer, después se puede hacer, es ver qué encontró otra gente con un grupo similar, cuántos estudios de ese tipo hay, reproducir con otros grupos, etcétera, ¿no? Pero eso con cuidado, ¿no? Y bueno, va a depender las habilidades y experiencias del investigador. Bueno, yo creo que hasta aquí para empezar a discutir, digo, eso, no es un proceso complejo que es muy difícil de afrontar en 2 horas, ¿no? Sin práctica. Si tienen preguntas, comentarios. Bueno, ¿ustedes se han hecho proceso de análisis? No. ¿Nada? ¿Nadie? Son nuevos en la carrera. No, pues estamos perdidos. Sí, eso es lo que lleva a hacer preguntas, porque uno se encuentra con dificultades en el Yo sí tuve la oportunidad de hacer una investigación cualitativa con el tema de la identidad profesional de los pedagogos, ¿no? Y las pedagogas y la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Entonces, ¿ustedes escuchan bien atrás? Es adelantito ahí, ¿no? Y fuertito. yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto de investigación cualitativa y el tema era la identidad profesional de las pedagogas y pedagogos de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, tuvimos que hacer primero ubicar la problemática, contextualizarla. Todo esto se hizo porque la carrera de pedagogía pues también se da en otras instituciones de la UNAM, ¿no? También se da en Acatlán y en Zaragoza, me parece. Entonces, tanto el ideal que tienen institucional del profesional en pedagogía es distinto en las 3 instituciones, pero también es distinta la percepción que tienen de sí mismos los estudiantes, ¿no? Y era lo que a nosotros nos interesaba. Y también porque es muy difícil que un pedagogo te diga en síntesis qué hacen los pedagogos, ¿no? Entonces, la entrevista la dividimos en 3 secciones, ¿no? Como antes de entrar a la carrera, cuál era la percepción que tenían. Luego, a la mitad de la carrera, si sus percepciones cambiaron.
o se resignificaron de acuerdo a la formación que obtuvieron, y luego al finalizar la licenciatura, ¿cuál era finalmente? O sea, cerrábamos que la pregunta es, ¿cómo te defines como pedagoga o pedagogo, ¿no? Ya al final. Obviamente las entrevistas se hicieron a estudiantes de octavo semestre, ya cuando estaban por concluir su licenciatura, y los requisitos para hacer la entrevista era que no tuvieran otra carrera, o sea, que fuera su principal carrera. Como hay 4 áreas de pedagogía en el plan de estudios, agarrar a sujetos que pertenecieran a las 4 áreas, y entonces lo que descubrimos es que no hay una identidad, ¿no? O sea, que hay muchas, y el análisis de datos se hizo por categorías. O sea, cuando transcribimos las entrevistas, cuidamos justo mucho la puntuación y todo, y las escuchábamos igual varias veces, descubrimos que hablaban de su identidad tanto de una manera individual como de una manera colectiva, ¿no? O sea, cómo se percibían ellos individualmente, pero además cómo se percibían en relación con sus colegas, ¿no? Entonces, cada una de las categorías las dividimos en individual y colectiva, o sea, identidad individual e identidad colectiva, y empezamos a englobar como sus opiniones, o bueno, lo que nos iban diciendo en cada una de esas categorías. Pero al final la sorpresa que nos llevamos es que no había una identidad, ¿no? O sea, había varias, y que esas identidades se generaban, o bueno, se formaban a raíz de las decisiones que los pedagogos realizaban respecto a su carrera. Por ejemplo, el área que definían, como en la que definían trabajar, ¿no? Había unos que se iban a la de teoría, filosofía e historia, otros que se iban a la interdisciplinaria, otros que se iban a la de... ¿Cuáles eran las otras dos? Bueno, otras dos que ahorita no recuerdo porque igual ya tiene tiempo que la hicimos. Pero sí fue un proceso, el proceso que más nos costó fue el de la interpretación de los datos, por la variedad de resultados que obtuvimos. O sea, no sabíamos de qué manera armar la categorización, ¿no? Entonces ya pues tuvimos mucha asesoría por parte de la maestra, nos dijo que hiciéramos este ejercicio de división y que además intentáramos justo remitirnos a las particularidades en los sujetos y también hacer similitudes, ¿no? Entonces fue lo que más trabajamos. Bueno, no sé qué. A ver, ¿por qué no a partir de esto dices cuáles fueron las operaciones de análisis que hiciste? Las diferentes operaciones de análisis. En un primer momento, cuando estábamos realizando las entrevistas, justo nos pasaba eso, que nos querían contar toda su vida, ¿no? Cuando les decíamos, oye, ¿por qué elegiste esta carrera? No, pues es que cuando era chiquito y después, o sea, como que se perdía el objetivo de concreto, ¿no? Entonces, de cada una de las entrevistas, lo primero que hicimos fue justo eso, identificar lo que necesitábamos, o sea, lo que era referente a la identidad, ¿no? Obviamente antes hicimos un marco teórico de lo que era la identidad, y entonces, en referencia a este marco teórico, rescatábamos lo que nos decían, ¿no? O sea, empezamos a discriminar la información, ¿no? Sí. Como de, esto sí nos funciona. Eso no lo señalé, pero esto, eso es de discriminación. Ajá. Sí. Como esto sí nos funciona, esto no nos funciona. Pero eso era en función de las categorías teóricas. Sí, pero las categorías también las armamos en función de lo que encontramos o sea, primero revisamos todas las entrevistas y después fuimos encontrando similitudes en las respuestas, ¿no? Algunas. Entonces, con base en ello dijimos, pues podemos armar una categoría que contenga esto que nos han dicho. Ajá. Entonces ya armamos la categoría, pero ya sabíamos qué tipo de información iba a contener esa categoría. No nos precipitamos a armar antes las categorías porque pudiera que la información que obtuviéramos no respondiera a la categoría que habíamos armado, ¿no? Sí. Entonces las categorías las desarrollamos después de revisar las entrevistas, y también otra cosa que hicimos fue esta identificación de similitudes en el discurso, ¿no? En lo que cuando encontrábamos que alguien nos decía, por ejemplo,
que a esa persona le llamaba o le pertenecía al área de teoría, filosofía e historia, y cuando nos daban sus motivos, de no, pues es que a mí me gusta teorizar y a mí me gusta pues estar problematizando constantemente las opiniones, la diferencia de opiniones y así, resultaba que tenía similitud con lo que otras personas pertenecientes a esa área, a la de filosofía e historia, compartían, ¿no? Había similitudes en las experiencias. Y otra también era la formación de sus familiares, ¿no? Los que se iban, por ejemplo, al área de filosofía, teoría e historia, tenían padres que tenían doctorado, ¿no? O otro tipo de similitudes que encontramos. ¿Y qué otra cosa? No sé. Hay otra cosa que dijo que era parte del análisis, otra operación. Entonces, nos estás comentando que organizaron la información y les preguntaron a los chicos o a las personas qué carrera habían estudiado sus padres. Entonces también utilizaste un recurso como el que vimos aquí enfrente en el genograma. Quizá no fue tan amplio, pero pues te sirvió como para organizar qué personas de esta área, no sé qué estudios tienen sus padres, de estas personas de esta área qué estudios tienen, no sé, tal vez los hermanos, la familia, y a partir de eso pudieron organizar y generar también como clases, ¿no? O como situaciones en las que todos convergen. Sí, justo eso, estas similitudes nos permitieron armar categorías, ¿no? En el que se compartían las experiencias que habían tenido distintos estudiantes, ¿no? O sea, aquí hay la búsqueda de patrones, similitudes son patrones, ¿sí? Hay un momento dado, tú dijiste de que dividiste la entrevista temporalmente antes de entrar a la carrera, antes de la carrera, durante y al final. Bueno, eso es una operación analítica. Eso es lo que llamo operaciones, ¿no? Es decir, son en la cual una operación divide la entrevista en función de un cierto criterio. Eso fue una estrategia analítica también. Bueno, luego las comparaciones, las clasificaciones. Entonces, hay el problema es que uno hace muchas operaciones, pero ni las explicita, ni tiene conciencia de que no está interviniendo sobre los datos, lo hace de manera natural, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, por eso es interesante ver un caso concreto, porque vemos que hizo varias operaciones. Y en principio hay que fundamentar estas operaciones. ¿Por qué hago esto? A veces uno lo hace intuitivamente, eso se vale. Pero después preguntarse, es la vigilancia epistemológica, ¿y por qué hice esto? ¿En qué me fundamenté? O a lo mejor saber qué idea había atrás de eso, porque si tengo la idea que tenía atrás de eso, pues a lo mejor me sirve para la interpretación, de alguna manera, porque cuando tú haces según los diferentes momentos, atrás hay una hipótesis. ¿No? También creo que otra de las operaciones fue la selección de los sujetos también. Claro. En el sentido de que no queríamos que todos pertenecieran a la misma área. Ya me acordé de las 4 áreas. Son 4 áreas del plan de estudios. La de investigación educativa, la interdisciplinaria, la de intervención pedagógica y la de teoría, filosofía e historia. Entonces, al hacer las entrevistas, nos aseguramos de que los estudiantes a los que estábamos entrevistando pertenecían a las diferentes áreas. Porque si todos eran del área de teoría, filosofía e historia, pues sí nos iba a salir un tipo de sujeto, un tipo de formación específica, ¿no? De formación de identidad específica. Pero si abarcábamos las 4, que se supone que las 4 áreas constituyen a la formación pedagógica de los estudiantes, pues entonces ya podíamos tener un panorama un poco más amplio en los resultados. Entonces ahí también nos asegurábamos de eso, y que no tuvieran, creo que eso ya se ha dicho, que no tuvieran otra carrera y que no debieran asignaturas, que no debieran materias. Sí, uno lo que hace muchas veces en entrevistas, uno escucha una entrevista y de repente dice, creo que sería importante entrevistar a ese otro,
Es decir, a partir de las entrevistas va formando lo que se llama el corpus de entrevistas, ¿no? El cuerpo de las entrevistas, quién es más, ¿no? Pero eso es en el proceso, durante el proceso de investigación. Yo no sé, Ariel, si tú tendrías, porque tú eres un tipo de investigación muy distinto y podrías señalar algo en relación a tu experiencia. Tienes 10 minutos. Para el proceso de análisis, sería interesante compartirlo con los compañeros porque eso necesita uno a partir de casos para poder discutir esto, si no suena todo tan teórico. En mi caso, que fue un estudio, pues una mezcla de etnografía con método biográfico que al principio yo no me había dado cuenta. O sea, yo planeaba hacer etnografía, ¿no? Y entrevistas etnográficas, observación participante, análisis de ciertos documentos oficiales y también el diario de campo, pero en el transcurso, precisamente al llegar a la fase del análisis, me di cuenta que mis entrevistas incluían mucho de datos biográficos. Entonces, se me ocurrió que podía emplear estrategias pensadas para relatos de vida y analizar con ellos mis entrevistas. Es una operación bastante difícil eso, ¿no? Entre cruzar los datos de las observaciones con lo que estoy encontrando en las entrevistas. Y creo que lo que más me ayudó fue tratar de sistematizar. O sea, dentro de la flexibilidad y libertad que te da la investigación cualitativa, es muy fácil perderse. Es muy fácil enamorarse del dato y darle vueltas en las descripciones, ¿no? A lo que me contó que hacía la partera, ¿no? Y a lo que me decía y darle vueltas y vueltas a lo mismo y no atreverse a contrastarlo o articularlo con lo que tenía de los registros de las observaciones y a partir de ahí, ¿cómo avanzo? ¿No? Creo que fue el momento que más trabajo me costó en el trayecto de la investigación y de hecho es lo que ahorita iba a preguntar, si tú podrías compartirnos qué estrategias, qué técnicas, qué cosas se pueden hacer para uno identificar que estás enamorado o que estás atascado en el análisis, en la transformación de los datos y segundo, creo que también existe este peligro de enamoramiento en este periodo de análisis e interpretación, ¿no? Que quieres meter más datos, que quieres profundizar más en las categorías, ¿cómo saber cuando ya estás en esa dinámica y cómo avanzas o cómo decides que ya terminaste con la investigación? Normalmente hay un tutor que dice, ya, párale. Pero cuando no tienes ese tutor que te dice, ya, párale, yo creo que a mí me parece lo que es muy importante, van dos cosas que son importantes. Uno es regresar a las preguntas de investigación. ¿Qué es lo que quería saber? ¿Ya lo sé o no lo sé? ¿Puedo contestar a mis preguntas o no puedo contestar las preguntas? Y yo lo que hago, bueno, es mi receta personal. Yo tengo una especie de que le llamo bitácora y escribo qué es lo que me pasa en la investigación. Y escribo, estoy atorada, no sé qué hacer, Es decir, primero reconocerlo, que uno está atorado, que no avanza, y reflexionar, oír por otra gente. Es decir, lo que tenemos que estar en la investigación es un trabajo de mucha soledad, ¿no? Uno de repente puede ir con alguien y decir, bueno, estoy atorada. A mí me pasa muchas veces, estoy atorada, no sé qué hacer, Y entonces, bueno, se pone a reflexionar. Si tiene usted la bitácora, bueno, yo siempre hago una bitácora, y regreso atrás, ver ahí, y ver dónde estoy atorada, ¿no? Y por qué estoy atorada. Y si no, lo que sí creo que es básico es no perder de vista los objetivos y las preguntas de investigación. Creo que eso es muy, muy, muy importante. Y lo otro, pues, ir con alguien, ¿no? Con un compañero, con un maestro o algo así. Ahora, los accidentes, bueno, esas cosas que pasan en la investigación, a veces enriquecen muchísimo.
enriquece muchísimo, porque bueno, eso es lo que se llaman los obstáculos epistemológicos, obstáculos que no nos permiten avanzar de alguna manera. Esa cuestión de enamoramiento de los datos, que es bastante infrecuente, pues dice, bueno, no puedo avanzar. Estoy enamorada, bueno, no lo dice, yo estoy enamorada de los datos, pero uno sabe que ahí queda atorado y dice, bueno, ¿por qué? Entonces, uno se resiste a entrar al análisis, ¿no? Porque cree que ya hay, es que en el trabajo de tipo etnográfico, en entrevistas, hay cosas tan maravillosas. Bueno, yo sé que, por ejemplo, yo todavía escucho la voz y tengo la cara de uno de mis entrevistados, ¿no? Se queda uno en la cabeza que dice esto y me acuerdo sus frases y todo esto, porque de repente dijo una cosa genial, ¿no? O dijo una cosa que me inspiró muchísimo, ¿no? Pero eso no resuelve, es decir, uno no se puede quedar aquí. Pero eso, para darles un ejemplo, a veces el impacto de los datos y de los entrevistados. Como ¿te acuerdas cuando Emilio Rives nos dijo, yo soy un huérfano sin hijos? ¿No? Esa nunca se nos va a olvidar esta frase. Entonces, uno puede decir, ¿por qué me impacta tanto esta frase? ¿No? Y que me queda ahí. Bueno, es que es una frase, puede escribir casi un libro con esa frase, ¿no? La profunda significación que tiene esta frase, ¿no? Entonces, uno tiene esos datos, se tiene esto, y hay unas cosas que da uno clavadas. Bueno, qué bueno, de alguna manera, porque lo peor es cuando queda clavado en nada, ¿no? Entonces, si uno queda clavado, es que esa frase o eso que nos dijo nos está diciendo algo. A mí, ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Qué me estoy enganchando? Entonces, ahí tiene que hacer, pues puede ir a las preguntas o puede ir a la teoría, ¿no? En ese caso, soy un huérfano sin hijos. ¿Qué significa ser huérfano en la academia? Y lo decía simbólicamente, ¿no? Pues uno decía que no es que no tenía papá y no tenía hijos, sí los tenía, pero académicamente, entonces uno puede trabajar esta frase, lo mismo que cuando decía la fotografía, ¿no? Se clavó en la fotografía y sacó un artículo, ¿no? Esa frase se puede trabajar, analizar la significación, ver el contexto, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es lo que se me ocurre en este momento. Yo no sé, ¿a ti se te ocurre algo, Gustavo? Sí, yo, a propósito de la fase de interpretación, hay momentos muy importantes que tienen que ver con los hallazgos, porque los hallazgos le dan una vitalidad al proceso de investigación muy importante. Uno tiene unas ciertas hipótesis o conjeturas sobre un proceso, pero al estarlo analizando uno descubre cosas que no había considerado y eso le da un giro a la investigación. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Nosotros hicimos investigación de las trayectorias académicas o escolares más bien de académicos de Iztacala, psicólogos. Y fue una estrategia de historias trigeneracionales, abuelos, padres y ellos, ¿no? Entonces, vimos cómo eran las trayectorias de ellos, de los sujetos, una vez entrando en la academia, cómo fueron progresando, cómo hicieron los posgrados. Y el análisis trigeneracional nos permitió hacer una correlación que no habíamos considerado y que tenía que ver con la forma en que sus abuelos o sus padres migraron de provincia a la Ciudad de México. Quienes migraron muy rápidamente, las familias que desde los abuelos llegaron a la Ciudad de México, tenían un capital escolar y cultural mucho más consolidado que aquellos que tuvieron familiarmente una trayectoria más accidentada. Los abuelos iban de un estado a otro, nunca llegaron directamente a la Ciudad de México, a lo mejor los que ya migraron fueron los padres o incluso ellos mismos. Entonces, ese asunto de las migraciones versus o combinado con posibilidades de formación nos abrió una beta muy importante. Sí, hay gente, la gente que hace relatos de vida
que a veces, como se dice, se pierden en el entrevistado, porque el entrevistado platica, ¿sí? Y dice un montón de cosas que a veces no sirven. Entonces, hablan de pepitas de oro, ¿no? Es como cuando uno busca el oro, busca las pepitas de oro en un río, ¿no? Ayer, el otro día vi un documental, ¿no? Sacan así una cubeta grande de lodo del río y todo eso, y buscan la pepita de oro, ¿no? Pues van, lo filtran, esto no encuentran, pero esa es la búsqueda del oro, las pepitas de oro. Uno en entrevista, cuando hace una investigación con este tipo de material, es buscar las pepitas de oro, porque son pepitas de oro que nos llevan a los hallazgos, a las interpretaciones, en algo que vale la pena decir, ¿no? Es decir, yo puedo decir, dijo eso Niño Rives, ¿y qué? Pero si yo lo interpreto a la luz de mis preguntas de investigación, pues se llega a un hallazgo. Hallazgo es algo que hemos encontrado y que nadie lo ha dicho en ningún artículo, algo así, ¿no? Yo tengo una duda con respecto a lo que estaba comentando. Nos dijo que en su investigación se encontró correlación entre la migración de acuerdo a las generaciones, sí, y la trayectoria académica. Sí. Entonces, a mí me queda así como una duda con respecto a la parte de cómo obtuvieron esa correlación, si lo hicieron a partir del tratamiento estadístico, o si lo hicieron a partir de analizar los casos, porque pues en investigación cuantitativa pues se retoma mucho esta parte de la correlación y de ver si es significativa o no, y en algunos casos me he encontrado pues digamos ya en la parte de las prácticas donde se nos habla de que no forzosamente tiene que ser un valor significativo, no sé, de algún tratamiento, no tiene que haber forzosamente un cambio estadísticamente significativo para que tenga una cierta importancia ecológica o una cierta importancia en su aplicación. Y es esta parte la que me llama más la atención, o sea, si se hizo, ¿de qué manera? No se hizo para nada estadístico. Okay. Fueron relatos de vida de diferentes académicos. Y lo que estábamos buscando era otra cosa, estábamos buscando los antecedentes familiares de estudios universitarios. Como Monique mostró en una de esas láminas de uno de los sujetos, que su abuelo había tenido estudios de licenciatura, ¿no? Entonces nosotros hicimos el recorrido desde abuelos, cuál era su escolaridad, cuál era de los abuelos, de los padres, ¿no? Y luego las de ellos. Por ejemplo, y empezamos a encontrar que muchas historias tenían que ver con familias fragmentadas, separaciones. Por ejemplo, en los abuelos era claro que el impacto de la Revolución Mexicana, la familia se desintegra, yo ya no volví a ver a mis hermanos, ¿no? Y empezamos a ver de manera muy consistente cómo la historia de la familia iba cambiando, depende de que tan tempranamente llegaron a la Ciudad de México, porque aquí hay más oportunidades de estudio, etcétera. Lo que nos gustó del hallazgo es la consistencia del dato. Todos los entrevistados cuyas familias llegaron muy rápido a la Ciudad de México tienen trayectorias largas, ascendentes, constantes, y aquellos que vienen de familias que se tardaron en esa migración y que se fragmentaron, etcétera, tienen trayectorias discontinuas. Pero eso lo anotaron ya como parte de la interpretación. Exactamente. Que sería cualitativa. Exactamente, cualitativa, sí. Bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Solo les pido un aplauso para la doctora. Gracias, Monique, por la sesión. Espero que les sea de utilidad. No olviden anotarse en la lista de asistencia y nos vemos dentro de 15 días con el maestro Miguel Pasillas para hablar precisamente de la otra tarea, la interpretación. Acá está.